Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase abierta en vivo y en directo. Me regalan un momento, ya arrancamos, que se me quedó aquí una cosita ya para arrancar, ya vamos a arrancar un momento. Bueno, muy buenas noches, estamos ya aquí, no encontraba el celular, pero ya estamos aquí conectados en nuestra clase abierta. Muy buenas noches, esperamos se encuentren muy bien en una nueva edición de este espacio para el debate argumentado, el diálogo razonado y las claves para entender la coyuntura nacional y hoy de carácter internacional. Hoy es creo que es la primera clase abierta, si no estoy mal, que hacemos de este espacio de la coyuntura internacional. Y lo hacemos de la coyuntura internacional hasta hoy porque la coyuntura nacional nos mantiene muy ocupados, nos mantiene una vorágine de acontecimientos. Incluso hoy nos estamos saltando otro tema que también es importante, el de la presencia de Álvaro Uribe en la Comisión de la Verdad. Vamos avanzando en tantos temas que quedamos a veces con agendas pendientes, pero hoy el tema nos trae también para pensarnos desde nuestras concepciones también generales, nuestras concepciones del mundo que hemos heredado, algunas de manera inconsciente y también otras de manera normalizada sin entender las consecuencias que esto tiene. Hace 20 años, recuerdo, 20, 17 años, recuerdo cuando en mis clases de ciencia política las lecturas estaban enfocadas a lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001, lo que trajo este acontecimiento para lo que se llamó una nueva intervención de Estados Unidos en pos de la defensa de la democracia. Y debo confesar que con sorpresa el tema pues lo va abandonando uno hasta cuando vuelve la coyuntura a traerlo con esta retoma del poder en Afganistán por parte de los talibanes. Y por esa razón, hoy esta retoma del poder nos trae otra vez a concepciones que hemos olvidado, ¿no? A las concepciones de la geopolítica, a las concepciones de esas visiones occidentalizadas del mundo, pero también con un tema que no es complementario, sino que un tema que también es transversal en la agenda, y es el tema del rol de la mujer dentro de esos procesos de interiorización extremista de una ideología política y de una lectura también religiosa como la del Islam. Por eso hoy nuestra clase abierta está dedicada al tema de Afganistán y el fracaso de Occidente o los cuestionamientos a Occidente que deben traernos a pensar en el análisis de lo que ha sucedido 20 años después de una intervención de Estados Unidos en este país y de un momento a otro. Bueno, no será de un momento a otro, ya nuestros analistas nos lo dirán. Vemos que hay una retirada y una retoma del poder, entonces parece que el mundo cambia, pero a la vez no ha cambiado mucho, ¿no? Bien, entonces, por favor, les pedimos que nos saluden en este espacio de clase abierta. Por favor, siempre es importante recibir sus saludos, desde donde nos están hablando y siempre poder estar conectados con ustedes es muy importante. Bien, ya hay varias personas conectadas a esta hora y pues sin más preámbulos vamos a iniciar nuestra clase abierta. Recuerden, por favor, saludarnos, es importante contar con el apoyo de ustedes y por esa razón se hace este espacio los martes o miércoles a las 7 de la noche para que podamos tener los conceptos, aunque sean básicos, pero que nos inspiren a buscar otras lecturas y nos permitan ampliar la información entre una vorágine de información que pues es muy amplia y que a veces nos confunde o nos llena de imaginarios y de prejuicios que son difíciles de procesar. Bueno, es una alegría entonces saludar a Joana Urquijo. Muy buenas noches, Joana, a Cami León, a Juan José Merchán, muy buenas noches, a Jessica Santos desde Melbourne, Australia. Miren, nos están aquí desde Melbourne, Australia, hablando. Qué alegría que las personas con tantas horas de diferencia se conecten. Yurani Linares, muy buenas noches.
y qué bueno es tenerlos aquí en este espacio. Entonces, pues voy a arrancar saludando a Angeli Torres, licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Educación, con énfasis en Comunicación Intercultural, Etnoeducación y Diversidad Cultural de la Universidad Distrital. Actualmente es la investigadora principal de la línea de Derechos Humanos y Equidad de Género del Instituto de Paz de la Universidad Distrital, donde pues ha venido adelantando un trabajo impecable, un trabajo muy interesante y de consolidación de los temas de género, no como temas accesorios ni complementarios, sino como temas transversales dentro del espíritu universitario. Angeli, muy buenas noches a esta clase abierta. Muy buenas noches para todos, para todas, para todes. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias, Jaime, por esa bienvenida tan calurosa y bueno, esperamos que esta noche sea de conexión total con todas las personas que están aquí. También un saludo muy especial a Mauricio y bueno, pues dispuesta aquí a contar un ratico. Muchas gracias, Angeli. Y saludamos a Mauricio Jaramillo Yacir, profesor principal de la carrera en la profesor principal de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, internacionalista de la misma universidad, magíster en Seguridad Internacional de la Universidad de Toulouse y en Geopolítica de la Universidad de París 8 y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse en el 2018 y trabajó como asesor también del despacho del secretario general en UNASUR. Mauricio también un invitado constante a este tipo de espacios, experto en distintos medios frente a estos temas y qué alegría tenerlo porque es una de las voces autorizadas en medios de comunicación cuando de los temas de las visiones de Occidente, de estas confrontaciones tan constantes, pero también a veces tan incomprendidas con el mundo de Oriente, con el mundo del Islam, y que en ocasiones nos hace pensar en interpretaciones o ideas que pueden ser no las indicadas o que también cierran el debate, ¿no? Mauricio, muy buenas noches a Clase Abierta. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Darle pues una calurosa bienvenida a todas y a todos y obviamente saludar a Angeli Torres. Encantado y ojalá pues como ya lo mencionó, esta sea una conversación lo más enriquecedora posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Ya pues tenemos un buen número de conectados. Saludamos también a Laura Olaya y que por favor nos sigan saludando, pero también haciendo sus comentarios sobre esta situación que sucede en la coyuntura internacional. La retoma del poder de los talibanes y la retirada también de Estados Unidos, lo que vamos a empezar preguntándole a Mauricio. Después de estos 20 años, Mauricio, ¿qué ha cambiado en el panorama o si son las mismas variables con las que debemos analizar estos sucesos entre un Estados Unidos que interviene, pero que después se retira, unos talibanes que la década de los 90 se apoderaron de Afganistán, estuvieron replegados, pero que hoy en un contexto de pandemia, en un contexto donde se mezclan tantos factores, vuelven a estar ahí? ¿Qué ha cambiado de 20 años a hoy en el análisis geopolítico, Mauricio? Bueno, pues han cambiado muchas cosas. Yo mencionaría, para no extenderme mucho, tres que creo son las fundamentales. En primer lugar, Estados Unidos hoy no tiene el poder del que gozaba a finales de los 90 y hace 20 años, a comienzos de siglo. Estados Unidos venía de intervenir en Haití, por ejemplo, en América Latina en el 93, después del golpe de Estado contra Shamir Khan Aristide, había intervenido en los Balcanes occidentales, en Serbia la había bombardeado, y obviamente en el 2000 empezó una serie como de nuevas intervenciones en Oriente Medio y Asia Central. Eso es lo primero, no es ese Estados Unidos poderoso. Creo que en segundo lugar, la zona en términos generales ha vivido en estos 20 años una guerra fratricida entre las dos grandes versiones del Islam, el Islam sunita y el Islam chiita. Eso lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Yemen, lo hemos visto en Bahrein, así los medios no lo reporten siempre, y obviamente lo hemos visto en Afganistán. Entonces ha habido una serie como de reconfiguración
geopolítica de las dos grandes ramas del Islam en todo Asia Central y en todo Oriente Medio, en buena medida por la intervención de Estados Unidos. Y en tercer lugar, algo que se desprende de lo anterior, lo que hemos visto es una hegemonía del mundo sunita. Y en eso tiene mucho que ver Estados Unidos y Occidente, que han, si se quiere, han favorecido en estas dos grandes versiones del Islam a los países sunitas. Muchos de ellos grandes violadores de derechos humanos, como en el caso de Arabia Saudí. Entonces lo que tenemos es un desequilibrio muy grande en la región que no existía hace 20 años, la región estaba mucho más equilibrada. Entonces a la conflictividad constante entre israelíes y palestinos, en Siria, en Irak, ahora este desequilibrio que hace que el mundo suní hoy se sienta empoderado y pueda salir a perseguir al mundo chiita en varias de estas zonas. Y Afganistán es un territorio de muchos. Yo pienso que ese es como el panorama general del antes y el después. Muy bien, Mauricio, en este punteo con el que arrancamos en este diálogo y para ir conversando entre los tres sobre lo que está sucediendo con un contexto específico de lo que sucedió hace algunos años. Angeli, uno de los puntos que más me ha llamado la atención precisamente porque el mundo ha cambiado y de lo que sucedía hace 20 años es la particular reacción que ha habido frente al tema de los derechos de las mujeres con esta retoma de los talibanes. ¿A qué factores tú consideras que se ha dado esa ola masiva de rechazo, pero también de atención de distintos sectores sociales, obviamente alentados por las redes sociales, ¿no? Ya, perdón, era que no encontraba el silencio del micrófono. Bueno, yo creo que esto es muy importante tenerlo como un tema transversal y es que, pues bueno, no es que se haya inventado ahora o se haya puesto sobre la mesa el tema de la mujer en el Islam y de los derechos de las mujeres dentro del Islam. Sabemos que toda religión pues impone un sistema o trae consigo una moral que determina de alguna manera la fe, ¿no? Y las creencias. Y sabemos el rol de la mujer también en el Islam, que evidentemente y se resume en cierta parte es el de cuidar a sus hijos y a su esposo y estar al servicio de su esposo, de alguna manera, ¿no? Evidentemente hay regímenes que son mucho más fuertes para las mujeres dentro del Islam, si hablamos solamente de Islam, ¿no? Porque la violencia contra la mujer se da en cualquier cantidad de culturas y no solamente en la occidental, que es la más grande. Yo precisamente hoy revisando encontré algo que está rotando y circulando mucho por redes sociales, que son las 29 prohibiciones que los talibanes imponen a las mujeres. Y me parece muy interesante este punto porque dentro de las 29, pues hay algo que nosotros desde Occidente nos escandalizamos, aunque vivamos feminicidios, aunque la violencia de género sea el pan de cada día, aunque los hombres sigan ganando mejores salarios en muchas instancias que las mujeres, aunque en la calle nos sigan piropeando y nos sigan haciendo sentir incómodas frente a nuestro físico, también por los estereotipos sociales de belleza, aunque pasen todas esa cantidad de situaciones, nosotros no nos escandalizamos porque esto ya se naturalizó. Como muchas mujeres en otras culturas naturalizan cosas como, por ejemplo, la prohibición del trabajo, el no poder trabajar y no salir de sus hogares. Digamos que en Afganistán solo pocas mujeres han podido ser doctoras y enfermeras y tienen permitido trabajar en algunos hospitales de Kabul. Por ejemplo, la prohibición a ser tratadas por doctores masculinos, el requerimiento de llevar el burka, bueno, el velo grandísimo, ¿sí? Que los cubre de la cabeza hasta los pies y las grandes torturas también que sufren las mujeres y que han sufrido bajo este régimen simplemente por llevar las uñas pintadas o por tener cualquier otro tipo de representación o de manejo o de expresión de su cuerpo que pues está por fuera de estos estándares que son los permitidos. Están viviendo palizas, azotes constantemente, abusos verbales, que no es muy lejos a la realidad de otras mujeres en otros lugares del mundo finalmente, ¿cierto? Pero que ya tiene que ver directamente y que está consensuado socialmente, o sea, que está aceptado que te peguen a ti por no llevar el velo, por ejemplo, ¿cierto?
esos azotes también en público que denigran esa figura de la mujer y esa dignidad humana que ya de pronto en el diálogo empezaremos a revisar con más detenimiento frente a ese problema que Occidente también nos implantó frente a lo que es y lo que no es, frente a la existencia y a la validación de la existencia misma, que creo que es como el auge también de la conversación más filosófico. Ellas no pueden tampoco tocar a un hombre, darle la mano, estrechar la mano, no se pueden reír en voz alta, no se pueden llevar tacones, no se puede montar en un taxi, o sea, no puede realizar ninguna cantidad de acciones que hacen generalmente los hombres y que generalmente hace pues cualquier persona sobre la tierra, ¿no? Entonces hay que estar ocultas, hay que estar vedadas, ellas no tienen educación, sino que su educación es básicamente para sostener a la familia, para ayudar a sus hijos a criarse y pues evidentemente no pueden salir a montar en bicicleta, no pueden hacer cualquier cantidad de situaciones pues que evidencian el completo desarrollo de su personalidad y de su integridad como mujer. Frente a todas estas prohibiciones que no solamente tienen que ver con estas cosas, sino con cosas muy cotidianas de nuestra vida también, que nosotros vemos como en Occidente, bueno, pero usted cómo no va a poder salir a la tienda a comprar algo, no, no se puede, usted tiene que pedir permiso, usted tiene que buscar a alguien que lo haga. Y eso es algo que no es que para ellas en este momento sea traído de los cabellos, porque es que es una historia que viene repitiéndose no solamente desde hace 40 años, ¿cierto? Que viene este gran conflicto también que tiene que ver con estos intereses extranjeros, sino que viene de unas bases teóricas, de unas bases teológicas, perdón, de unas bases religiosas que determinan esa comprensión del ser, esa manera de concebir a la mujer y esa manera pues de representarse o de representarla ante la sociedad. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Entonces sí hay que entender un poco que muchas de las mujeres sí han intentado, digamos que organizarse. Estaba leyendo pues un poco una facción yihadista extremista de mujeres invitando a otras al califato, que era algo muy interesante, muy llamativo, pero que finalmente esto no prospera porque pues están sometidas digamos que al abuso y a la brutalidad por salir de esto. Hay muchas mujeres que lo asumen y dicen, pues yo vivo así tranquilamente y esta es mi vida y yo la asumo porque esa es la realidad que yo conozco y me valido ante este sistema. Entonces, si me tengo que cubrir, pues me cubro y estoy bien con eso. Eso es lo que yo quiero también. Y es algo que se construye culturalmente. Entonces, a veces miramos con los ojos de Occidente. Obviamente esto es terrible, esto es una violación a los derechos humanos y los derechos humanos son una concepción occidental bastante fuerte que nos rige a todos. Pero pues hay que mirar también dentro de las culturas cómo se concibe. Evidentemente el régimen talibán es completamente lesivo frente a la figura de la mujer, ya que el mismo Islam ha dicho que lo que busca es la liberación de la mujer. Pues en términos figurativos podríamos decir que dentro de la religión se propone de otras maneras, pero pues esto va totalmente en contravía de la dignidad y de la vida misma. Gracias, Angeli. Mauricio, frente precisamente a esta concepción de las prohibiciones y de ese famoso documento que ha circulado este fin de semana, ¿cómo podríamos entender mejor quiénes son los talibanes? ¿Cómo entender este tema de división entre sunitas y chiitas que en ocasiones se nos pierden las diferencias para precisamente comprender esto que tú planteas en la primera sección de tu intervención, de este amparo permisivo de Estados Unidos frente a estas facciones sunitas? ¿Quiénes son los talibanes? ¿Por qué se presentan de esta manera? ¿Y qué papel juegan dentro del mundo del Islam? Que sé que es complejo y que pues en una hora no logramos resolver, pero sí al menos dejar como puntadas de análisis. Sí, digamos en complemento a lo que bien ha señalado Angeli, a ver, hay dos grandes familias que nacen ante la muerte de Mahoma. Una, digamos, que pretende seguir la línea familiar directa del profeta, y otra que cree más que quien lo debe suceder es una figura más intelectual o más política, que es la figura del califa. De allí la importancia de lo que acaba de mencionar Angeli, de la figura del califato, como si se quiere la máxima expresión política del Islam sunita, porque es, insisto, la figura política en la que ellos creen que debe reemplazar al profeta. De ahí nace un poco esta división y un poco el prejuicio que sobrevive en Occidente es el Islam chiita, que es minoritario. O sea, en general el Islam básicamente es 80-85% profesa el sunita y un 15 o 20% del Islam chiita, y luego esos dos grandes familias se subdividen.
La lectura mala que hace Estados Unidos a finales de los 70 es que el Islam chiita es más radical, porque efectivamente el Islam chiita es, si se quiere, más ortodoxo, hasta cierto punto más literal. Entonces, en algunos países donde es mayoritario ese Islam chiita, en particular Irán, Irak, el Líbano, donde hay una comunidad representativa, a pesar de que no es mayoría, pues allí se identifican esos grupos como extremistas y un poco lo que se desatiende es el extremismo que está alcanzando el Islam sunita y que, no, y que en Occidente no se repara. Entonces, como yo me imagino aquí, de pronto algunas de las personas saben, cuando triunfa la revolución islámica del 79, y ocurre también esto que dice Ángel, y algunas mujeres invitan a otras a unirse a la revolución, el temor de Occidente es, este es el polo más visible de extremismo islámico, y enfilan baterías para aislar a Irán de una manera muy acelerada y apresurada. En ese afán por aislar a Irán, se empezó a financiar una serie de grupos sunitas. Entonces aquí viene lo primero. Primer error craso de Occidente, asumir el Islam chiita como más violento cuando no es así. Hoy todos los grupos terroristas, en su gran mayoría, Al-Qaeda, Boko Haram, Mansaredin, Estado Islámico, son sunitas. Y el segundo error que yo creo que cometen, creo que ya es conocido, consiste cuando los soviéticos tienen esta idea de llevar la revolución al entonces tercer mundo, hoy sur global, tienen la intención de hacerlo en Afganistán. Ahí, digamos, los soviéticos habían tenido muchos problemas para llevar el discurso comunista al Cáucaso Norte, en algunas de estas repúblicas donde había mayoría musulmana, y un poco por la experiencia que tenían, pensaron que así como pudimos, entre comillas, someter a los musulmanes que hacían parte de la Unión Soviética, podemos someter a los musulmanes en Asia Central. Pues bien, ahí se encontraron una guerra durísima y en esa guerra Estados Unidos apoyó a varias de las facciones que luchaban contra los soviéticos, entre ellas los estudiantes del Corán. Taleb, que en árabe es estudiante. Ahí van a nacer los talibán como una milicia. En realidad los talibanes no son una facción, no son profesan la religión sunita, pero si se quiere son una milicia que va a luchar en contra de la televisión soviética. Y lo que hacen los estadounidenses muy descaradamente es, pues ya ganamos la guerra, nos deshicimos de los soviéticos y dejan a los talibán. Y todo eso que está diciendo Angeli, que es cierto y que ocurría desde el 96 hasta el 2001, a nadie le importaba. Se violaban sistemáticamente los derechos de las mujeres, se violaban sistemáticamente los derechos de la población chiita, que es un 15 o un 20% en Afganistán. Se violaban los derechos de las niñas y de los niños y en Occidente pues nadie decía nada. Todo el mundo decía, no, Irán es el gran enemigo de Occidente, a Irán lo sancionaban y Afganistán pasó de agache hasta que ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas, que puso las luces y la gente se enteró quién era Osama Bin Laden, quién eran los talibanes. Entonces yo creo que eso es como una suerte como de súper hiper resumen de lo que ha sido esta trágica historia de los talibanes y de las grandes contradicciones en el discurso de Occidente frente a los derechos humanos. Y lo que vemos aquí, que más adelante lo abordaremos, Mauricio, es que no, incluso Biden creo que ha sido, no sé, hoy me imagino que estará de tendencia en Twitter, creo que de manera descarada ha sido el más sincero diciendo que o sea, eso no es una guerra de Estados Unidos, sino es una guerra allá de ellos y que ellos tendrán que arreglársela de acuerdo a las conveniencias que Estados Unidos, como tú has mencionado, se han establecido. A mí, en este entendimiento siempre confieso que perdí los parciales en la diferencia entre sunita y chiita, porque siempre me enloquecía precisamente frente a que no sabía cuál era el más extremista que el otro, y precisamente por esta acción de Estados Unidos que pues, primero con los sunitas, después con los chiitas, entonces no, y ahorita no se sabe en qué posición está Estados Unidos, que ya lo abordaremos precisamente más adelante en esas divisiones. Hablando de divisiones, Angeli, tú ya empezaste a tocar, ya algunos usuarios han estado ahí polemizando precisamente en eso que nos has provocado. En efectivamente decir si hay una visión de derechos que dentro de Afganistán se está, pues por supuesto, violentando a todas luces, pero también hay una visión hipócrita de Occidente. ¿Por qué no profundizamos sobre esa visión hipócrita de Occidente frente a los derechos que se están hoy reclamando frente a las mujeres en Afganistán?
Bueno, yo creo que cuando hacen una pregunta de estas, yo me extiendo, yo hablo mucho, me hacen el llamado, por favor, pero sí hay cosas que son necesarias de entender y más cuando hablamos de estos contextos desde la academia y desde nuestro lugar enunciativo que es América Latina, que pues también nosotras y nosotros hemos estado aprendiendo y configurando nuestro etos y logos en sociedades también con una cantidad de violencias, de conflictos, que son pues la manifestación de los grandes conflictos entre las grandes potencias mundiales, por denominarlo así, por esos intereses extranjeros. Yo creo que comprender el tema de esa, digamos, de esa hipocresía cuando hablamos de los derechos humanos desde Occidente es que Occidente es el que más vulnera los derechos humanos, ¿sí? Occidente es el que más desconoce los derechos humanos. No obstante que salgan las mujeres ahorita con lo que está pasando en Afganistán a decir, es que el régimen talibán es el que nos ha maltratado más veces y es el que nos viola y se llevan a las niñas, cuando vienen los militares acá se las llevan y les hacen y nos masacran y nos matan, ¿sí? O sea, pero esto no solamente le pasa a las mujeres en Afganistán, esto está pasando en todos los contextos y en Colombia es el pan de cada día. Y pues esto viene también, y si lo ponemos aquí en términos ya más filosóficos, es una pregunta por el ser. ¿Qué es lo que es válido para Occidente y qué es lo que no es válido y por qué existe una jerarquía que en términos, digamos, cuando hablamos de los contextos de colonización, la podemos expresar en una línea del color, en una jerarquía racial, pero cuando lo llevamos a otros contextos, porque existe una jerarquía de lo que es humano y de lo que no es humano, de lo que se acerca más a la humanidad y lo que no. Y ahí en ese mismo saco de lo que no existe, pueden estar muchas personas que comprenden el mundo, que ven el mundo de forma diferente, como las mujeres, como las identidades de género no hegemónicas, como las disidencias sexuales, como las comunidades afrodescendientes, como las comunidades ancestrales, que siempre han estado en un lugar de subordinación y en un lugar de invisibilidad. Y uno, ¿cómo explica esto? Por la misma historia de Occidente. Eso no desconoce que hayan otras culturas y que desde la misma religión, el Islam, también, digamos, que haya generado estos códigos morales que fortalecen la fe y que también dejan a la mujer en esta expresión, sino que también hay una cantidad de comunidades ancestrales que realizan prácticas como la ablación, por ejemplo, ¿no? Aún las comunidades en Verachamí realizan la ablación a pesar de que la ONU y muchos organismos internacionales hayan determinado que esto no es sano, ni siquiera, o sea, que para el cuerpo de la mujer, evidentemente, las infecciones que trae hacer este tipo de mutilación al clítoris en unos contextos donde no hay salubridad, o sea, una cantidad de situaciones, pero alguna vez en un resguardo en Vera me explicaba un taita, bueno, no un taita, ellos eran un sabedor, él me explicaba que una de las historias que le decía su abuelo y su abuela es que Karagaví, que es el dios creador de la comunidad de Embera a partir del río, Karagaví tenía una mujer muy, muy bonita y esta mujer muy bonita pues tenía muchos pretendientes y en el momento en que decide hablar con uno de esos pretendientes, Karagaví la convierte en pájaro y le dice que nunca más va a volver a sentir placer, que nunca más se va a volver a sentir como una mujer y nunca va a poder disfrutar de los deleites que le proporciona tener el cuerpo de una mujer por su infidelidad o por haber volteado a mirar a otra persona. Y desde ahí la mujer pues se silenció y pues solamente estuvo como un pájaro en un árbol, que es una historia que me imagino que tiene 10.000 adaptaciones porque esto es pura historia oral también, muchas versiones, pero me permite hacer como el paralelo. Las costumbres, las creencias, estos códigos morales, pues generan que a la mujer o a la mujer o a otras personas, pues se les condene a esa situación de desigualdad. No obstante, ese mito o esa historia o ese relato, más bien, pongámoslo en términos reales, ese relato hace alusión a los orígenes de la ablación. El hecho de que Karagaví haya decidido quitarle su capacidad de placer a la mujer, pues es muy metafórico, es quitarle el clítoris a la mujer para que no sienta placer. Y desde ahí, desde esas mismas creencias, empezar a sustentar una situación que tiene que ver con suprimir una parte del cuerpo a las mujeres, pues queda, digamos que validada desde un punto de vista de las creencias, pero que Occidente también pues tiene que hacer
que tiene que voltear a mirar a eso y tiene que también dar herramientas frente a muchas situaciones que le ha ocasionado a las comunidades ancestrales que también pueden llevar a esto. Eso es un ejemplo para poner el paralelo y para hablar de Occidente. Occidente, ya sabemos que desde la historia clásica, cuál era el centro del pensamiento y cuál era la metafísica, como lo pone Heidegger, la metafísica que sostiene cada una de las épocas. En la época clásica, pues evidentemente se dio la pregunta por el ser, pero también surgió ese dualismo que nos llegó a muchos lugares, que es ese dualismo y la concepción del bien y del mal que viene de Platón, del mundo de las ideas y del mundo tangible, res cogitans, res extensa, y esa división que llega va determinando lo que es y lo que no es. Usted tiene un modelo al cual llegar y uno al que no se debe llegar. ¿Y qué pasa con el Imperio Romano? ¿Y qué pasa? Que el pensamiento que llegó fue el pensamiento platónico. Nos hubiera llegado al pensamiento de Diógenes, de pronto nosotros diríamos como, uy, bueno, vamos a ser mucho más libertarios y no me va a importar lo que diga el mundo. Pero pues sí, esa idea del bien y del mal fundamenta bastante pues la idea del cristianismo o lo que representa el cristianismo también como religión. Entonces, ¿qué hace Occidente? Pues se para también en este mismo dualismo y el centro, la metafísica que sostiene la época, la Edad Media, pues es Dios, ¿no? Y la idea de bien y de mal y del mal también se refuerza, este binarismo eterno en el que Occidente nos ha metido también, o que pues no es premeditado, pero que las cosas fueron confluyendo, pues también va a ser bastante útil en la modernidad. Dijo Descartes, pienso, luego soy. Y básicamente este sistema cartesiano y esa duda metódica lo que impone es que si usted no piensa, usted no existe. ¿Y qué pasó en los procesos de colonización y esclavitud? Pues quien no pensaba, quien era el que se le había desligado, se le había quitado y suprimido esa cualidad de humanidad, de pensamiento, pues evidentemente era una cosa, era un objeto o era un animal, como el esclavo, el afrodescendiente esclavo o el indígena o el indio, por así decirlo en estos términos de la Edad Media, el que llegaron acá y dijeron, no, no tiene alma, que después Fray Bartolomé dijo, no, sí tienen alma, pero es que eso nos sirve es porque reconocerles la humanidad nos puede permitir tener liderazgos de la corona española en Latinoamérica cuando todos los conquistadores se les estaban volteando y necesitaban gente que sobrevivieran estas tierras y pues el indio por eso le sirvió y se le dio humanidad, pero sin embargo ya se había masacrado toda su cultura. Entonces ahora que me dicen del papel de la mujer en este lugar, la mujer siempre y desde su concepción biológica pues es dadora de vida, es la que da, la que fertiliza, ¿sí? Pero en la ley de la sobrevivencia y del más fuerte, y si nos vamos mucho más atrás, pues evidentemente el más fuerte es el que sobrevive, ¿sí? Y en términos de fuerza, pues esto también tiene que representar una supremacía del hombre y del sujeto convencional. Entonces, ese dualismo en el que nos mete Occidente va determinando qué es lo que realmente existe y qué es lo que no es válido. Ser mujer no es válido, ¿sí? El ideal de sujeto es el hombre blanco, letrado, el hombre preferiblemente de clase alta, porque esto también se mira en términos de clase, evidentemente. Entonces, Occidente no valida otras maneras de ver ni de comprender el mundo. Entonces, ahorita cuando hay un escándalo completo por lo que está pasando con las mujeres, claro que está pasando con las mujeres, pero no es de hoy, no es nuevo, no es de ayer, no pasó el domingo con las noticias, no. Esto es una cosa que viene de antaño y que no es solamente de una cultura, que no es escandalizarnos porque es que se está dando allá, es que lo estamos viviendo acá también. Entonces, mirarlo con esta lupa o como dicen las compañeras feministas, con los ojos, con los lentes violetas, pues requiere también irse un poquito históricamente o filosóficamente a preguntarnos cómo fue que nos deshumanizaron y cómo es que ahora las pugnas de las mismas colectividades que se organizan frente a esto ni siquiera tienen que ver con que yo quiero vestirme de una manera y no de otra, sino tienen que ver es con el reconocimiento a la propia existencia, porque nos deshumanizaron desde hace muchísimos siglos, nos quitaron, y esto lo hizo Occidente. No quiere decir que en otras culturas el papel de la mujer no haya sido secundario e invisible, o haya sido un papel pues de víctima, porque pues la han violentado de alguna forma, ¿cierto? Toda la vida, sino que pues evidentemente Occidente es completamente hipócrita si no reconoce que él mismo fue el que deshumanizó a mujeres, a niños, pues que hablar de los niños y el término infantil, y pues evidentemente a toda esta cantidad de comunidades que tienen unas cosmovisiones y unas visiones de mundo completamente disímiles.
Muy bien, Milagro hasta Angie. ahí. Pues aquí hemos estado ya viendo una concepción también histórica, una genealogía en donde hemos estado expuestos a estos dualismos y a estas confrontaciones donde no se trata de decir que lo que sucede en Afganistán no es tan válido, sino de mirar que esto es un problema que va más allá de una sola cultura y que pues, rodea también el tema de la humanidad, ¿no? De cómo se ha deshumanizado y se ha quitado el derecho al ser, que creo que es una reflexión muy bonita la que elaboras. Y hablando de ese dualismo y de esa deshumanización en la que, bueno, hablamos de Estados Unidos, pero hablemos de Occidente, Mauricio, uno de los asuntos que más me ha causado curiosidad en este tema de Afganistán, que he de reconocer pues que nos toma por sorpresa a los que no estábamos tan pendientes de estos temas por no ser expertos en ellos. No sé si tú que estás más pendiente de esos acontecimientos lo ves con menos sorpresa, pero ¿dónde está también el nivel ahí de hipocresía de Estados Unidos y cuál es, en especial Mauricio, la pregunta concreta iría a por qué se retiró Estados Unidos de Afganistán y qué juegos políticos tenemos que leer ahí entre líneas? Bueno, es una pregunta difícil, pero pues voy a tratar de responderla muy concisamente porque hay cosas que sabemos y hay cosas que básicamente no. A ver, lo primero es, cuando Estados Unidos plantea la guerra en Afganistán, la guerra tiene dos objetivos. Una es derrotar al terrorismo en esa región del Gran Medio Oriente. La segunda es democratizar esa región. Eh, lo primero yo creo que hasta cierto punto se consiguió obviamente con un precio muy alto, y es que si uno revisa la historia de Al Qaeda y la historia del Estado Islámico, lo que fue ocurriendo es que en la medida en que Estados Unidos fue avanzando, primero derrotó con relativa facilidad a Al Qaeda, en Mesopotamia, que era la Al Qaeda que estaba en Irak. Luego, insisto, por estar apoyando a los sunitas para contener a los chiitas, lo que hizo fue fortalecer esas milicias y le fue creciendo un bastardo, que es básicamente el Estado Islámico, que es el producto en buena medida de todos los años de financiar a Arabia Saudí, de financiar a Yemen, de financiar a Qatar, para que fueran oprimiendo al mundo chiita. Entonces, en ese orden de ideas, lo que fue ocurriendo es que, no sé si se acuerdan, cuando Estados Unidos se retira en el 2011 de Irak, vivimos un momento muy parecido a este, un poco más paulatino, si se quiere, y es que el Estado Islámico empezó a ganar posiciones. En la medida en que el ejército estadounidense se retiraba del Estado Islámico, llegó a controlar buena parte del territorio iraquí y ciudades emblemáticas de Siria. Luego vino una contraofensiva bastante fuerte, con el apoyo de Rusia, con el apoyo incluso de Irán sobre el terreno, y eso permitió, insisto, que se venciera hasta cierto punto el Estado Islámico. Entonces, desde hace buenos años no hemos oído sobre el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque en buena medida lo que ha venido ocurriendo es que estas células se han movido a una zona que desafortunadamente hoy a nadie le importa, que es el Sahel en el África subsahariana. Chad, Malí, Camerún, Níger, Nigeria, son países donde todos los días hay atentados de células extremistas sunitas, como las que yo mencionaba ahorita, Al Qaeda en el Magreb, Boko Haram, Ansareddin, son ejércitos, además con la gravedad de que estos estados son todos muy débiles. Pues lo primero es decir, Estados Unidos logra ese objetivo y es presionar un poco la salida de los terroristas de la región de Oriente Medio. El segundo objetivo es un fracaso. El segundo objetivo es estatizar Afganistán y democratizar a Medio Oriente. Eso no se logró, eso no se va a lograr. Y ahí obviamente lo que vemos es un poco la inocencia y la candidez de Occidente sobre todo, y la arrogancia a comienzos de siglo para pensar que bastaba con vertir mucho dinero en algunos países, en este caso Afganistán. Y creo que el tercer error, luego de la guerra contra el terrorismo, la democratización del Gran Medio Oriente, el tercer error fue, se aliaron mal. El presidente de Afganistán, hasta hace relativamente poco, Hamid Karzai, era un tipo corrupto. Y como suele ocurrir con Occidente, como era amigo de los grandes capitales europeas y del norte de América, pues básicamente le siguieron dando dinero, y eso es plata que los afganas de afganos nunca vieron. Y finalmente el último error que cometieron fue dejar de lado a potencias de la región que son vitales para la viabilidad del Estado afgano. Irán, ¿sí? A Irán, insisto, muy a pesar, cuando Bush era presidente, se conformó un grupo
bipartidista, y entre las recomendaciones se decía, Irán es un actor clave en la reestabilización de Irak, por la influencia que tiene sobre la mayoría chiita, y en la reestabilización de Afganistán, por la incidencia que tiene en ese 15 o 20% chiita. Estados Unidos tampoco pudo involucrar a Pakistán. Pakistán, como decimos en Colombia, le mamó gallo a Estados Unidos, recibía dinero, y en la frontera entre Pakistán y Afganistán lo que hacían los afganos era no ejercer control, porque saben que si ejercían control en esa zona, lo más seguro es que algunas de esas zonas se independizaran. Eso pasaba, por ejemplo, con el Baluchistán. Entonces, el cuarto error consistió en desacreditar y no involucrar a potencias regionales como Irán, como China, como Pakistán, porque pensaron que básicamente Estados Unidos y Europa podían con todo. Entonces, el desastre que vive hoy, no solamente Afganistán, insisto, porque esto puede tener repercusiones en países vecinos, el desastre que vive Asia Central va a requerir no solamente que Estados Unidos haga algo, no sé si bombardeos estratégicos, sino que se involucre a potencias que, insisto, Occidente ha querido durante décadas dejar por fuera. Mauricio, y a modo de postdata en esta pregunta, algunos análisis periodísticos coinciden en hablar que los expertos en seguridad del no preveían que preveían que iba a haber una retoma del poder, pero que no preveían que fuera tan rápido. ¿Será que esto fue un tema de ingenuidad o de más bien como de dejar a pasar por parte de estos analistas? No, yo creo que era muy difícil saberlo, no es por defender a Estados Unidos, creo que nadie se podía imaginar. Creo que tenían planteado un escenario como el iraquí, es decir, 3 o 4 años, lo cual les iba a dar un poco de chance para preparar mejor a las fuerzas afganas, pero yo sinceramente creo que nadie pensó, por ejemplo, que hubiese tal nivel de debilidad de las fuerzas progubernamentales. Nadie se imaginó esta salida de Haftar Ghani, el expresidente afgano, nadie se imaginó la salida de los diplomáticos. Por eso, por ejemplo, me da la pauta de que no sabían. Las imágenes de los diplomáticos occidentales saliendo por las terrazas de helicópteros dan cuenta que efectivamente no tenían nada que indicara que estaban tan cerca. Cuando estaban en Kandahar, cuando estaban en Ghanzi, a 150 kilómetros, lo que hicieron los países de Occidente fue pedirles a sus diplomáticos que salieran, pero no hubo una toma digamos, no hubo una operación de evacuación. Entonces yo lo que creo es que aquí se juntaron muchas cosas y además es muy probable lo que hay que esperar concretamente, creo yo, y seguramente los analistas y los expertos del Pentágono lo sabrán, es cuándo van a apoyar la contraofensiva. Hay básicamente una ciudad, hay zonas del centro afgano hoy donde, por ejemplo, esto creo que lo mencionaba Angeli, hay mujeres resistiendo, hay mujeres que dicen que no se van a someter al régimen talibán y dicen, si nos toca morirnos, nos vamos a morir. Yo creo que ahí Occidente no le puede dar la espalda a esa gente, a esas mujeres, a esos niños, a esos hombres que están luchando por su libertad. Pero yo pensaría que era muy difícil saber lo que se venía. Y a propósito de estos errores estratégicos que tú estás nombrando, en donde se ve desidia, menosprecio, también ingenuidad en financiaciones para generar alianzas que no se dieron, llega una pregunta que es la pregunta del millón que se hace aquí una de nuestras espectadoras, Laura Olaya, y que le preguntaré a los dos, entendiendo que Mauricio debe retirarse un poco antes porque tiene otro compromiso. Viene la pregunta del millón sobre esto del tema de, bueno, Occidente tiene que volver a intervenir, quiéralo o no, y aquí pues está la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Y la hace Laura, la ONU. ¿Cuál es el papel de la ONU para evitar estos abusos y evitar esta radicalización que va a suceder en Afganistán? Le doy la palabra a Angeli y a Mauricio para que pues de paso ya puedan en este momento, después de su respuesta, despedirse de Angeli. Bueno, pues yo frente a esto soy un poco crítica y a veces eso genera polémica, pero no quiere decir que sea la única lectura. Y yo creo que pues evidentemente la ONU tiene que estar ahí, ¿no? Porque hay violaciones a los derechos humanos supremamente fuertes, o sea, sí tiene que estar ahí. Pero aquí también las hubo, ¿sí? ¿Y qué pasó con la ONU? ¿Sí? Yo también digo, afortunadamente no tenemos la situación igual que en Afganistán en este momento, pero finalmente, ¿cuáles son las alternativas para poder ayudar a estas personas que están ahí? Sí, Occidente tiene que entrar.
y Occidente tiene que entrar y tiene que dar la mano, porque finalmente son los responsables del mismo caos que generó este tema y cómo se problematizó después, o bueno, durante la Guerra Fría y todos los intereses que se mueven ahí. Entonces, yo digo, la ONU tiene que estar ahí, evidentemente, no sé cómo, ¿sí? Esa pregunta no la puedo responder, no sé cómo, pero pues es lo ideal, que hayan organismos, que hayan garantes, que pueda haber una intervención, pero eso es muy discutible, porque es precisamente lo que siempre hemos puesto en tela de juicio, ¿no? El accionar de estos países. Pues finalmente yo diría sí, tiene que haber intervención de estos organismos internacionales para garantizar y salvaguardar pues la integridad de las personas. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Angeli. Yo complementaría diciendo que Naciones Unidas no es un gobierno mundial. La gente creo que le pide a Naciones Unidas que haga cosas para las cuales no fue hecho. Naciones Unidas no está por encima de los estados. Yo no me imagino lo que sería hoy la tragedia de los palestinos sin Naciones Unidas. Creo que en buena medida la visibilidad del tema de medio ambiente, recursos naturales, temas de género, derechos de la niñez, migraciones, que a los estados no les importa, me parece que es la ONU la que los ha vehiculizado, muchas veces peleándose con los propios estados. Entonces, en ese orden de ideas, yo pensaría que aquí, y he visto mucha gente en redes sociales que la han prendido contra Naciones Unidas, como si Naciones Unidas tuviese un mandato por encima de los estados. Aquí hay que recordar que básicamente los Estados Unidos le cumplen a lo que los estados quieran, y cuando los estados han querido, Naciones Unidas lo ha hecho. Aquí simplemente cierro con el envío a la Corte Penal Internacional de Omar al-Bashir, el presidente sudanés, por crímenes de guerra. Eso es una victoria, me parece a mí, de la humanidad y del derecho internacional penal, en el que obviamente se necesita el concurso de los estados y el de las instituciones internacionales. Yo con ese comentario me retiro agradeciéndole a Angeli y a Jaime por esta agradable conversación, y me declaro a su disposición para cuando los temas lo requieran. Un fuerte abrazo y nada, estamos en contacto. Gracias. Mauricio, muchas gracias por tu Ustedes. participación en la clase abierta y por dedicar este tiempo precisamente a estos asuntos estratégicos que por supuesto tienen que ver con lo que va a suceder. Mauricio, un minuto final para concretar lo que crees que va a pasar por lo menos en los próximos meses frente a esta intervención. Un silencio, una respuesta rápida o de nuevo un dejar hacer, dejar pasar. Es lo que planteó Angeli. Hay dos escenarios: o los talibanes se encierran y Afganistán vuelve a la Edad Media, o hay una negociación, y el mejor de los escenarios posibles es que Afganistán se vuelva como Irán, básicamente un país vigilado, monitoreado, en el que, insisto, va a haber recortes a los derechos, pero por lo menos hayan voces que lleguen a Occidente, como ocurre con Irán, por ejemplo. Listo. Muchas gracias por este análisis, Mauricio, y bienvenido aquí siempre a estas clases abiertas y por supuesto un Gracias. análisis muy certero en estos minutos que se han pasado Gracias. volando. Gracias, un Mauricio. abrazo. Chao. Angeli, en el cierre de nuestra, ya cerrando nuestra clase abierta, lo que ha significado todas estas concepciones, ¿cómo ves también el papel de las mujeres en Afganistán, esta asociación no sé si es Asociación de Mujeres Revolucionarias de Afganistán, creo que, no sé si el nombre lo estoy diciendo de manera exacta o inexacta, pero ¿cómo es este tema, digamos, a posibles conexiones que se puedan lograr también con Occidente para generar un trabajo mancomunado y de vigilancia un poco más fuerte frente a lo que va a suceder en estos momentos? Pues yo siento que han habido muchas, o sé que han habido bastantes intentos, que de pronto Mauricio también lo hablaba ahorita, y bastantes intentos por organizarse, digamos, como por alzar la voz, por levantar la voz y pues por empezar a tener un trabajo colectivo, evidentemente, en este contexto. Y pues obviamente esas son las iniciativas que han logrado jalonar las grandes luchas y las reivindicaciones que se han exigido, que se han pedido y por las cuales pues en este momento podemos decir que estamos transitando un camino hacia el reconocimiento y a la garantía de derechos de las mujeres, ¿no? Y de las personas que no coinciden con estos modelos binarios impuestos por una sociedad pues heteronormada. Yo pongo el ejemplo de las colectivas de género. Vámonos al interior de la Universidad Distrital. Las colectivas de género, ¿qué hacen?
apoyan procesos de denuncia, generan redes de apoyo, generan escuela, porque empiezan a sensibilizar a la comunidad de qué es lo que está pasando con las mujeres, de cómo yo lo leo desde mi óptica y desde mi ser como mujer. Pues creo que la forma organizativa de esas colectividades es clave para que muchas mujeres pues también abran los ojos, porque no solamente es lo que, o sea, es como llegarle con este cuento a la persona que está trabajando todo el día de sol a sol en una tienda, vendiendo cosas, que tiene su familia, su marido y sus hijos, y solo ha conocido la vida también de servir a sus hijos y a su esposo, porque la sociedad se lo ha impuesto y porque lo único que hace es prender el televisor cuando tiene tiempo y ver los canales nacionales, que también pues no son muy asertivos, y eso que han habido muchas cosas importantes en series y en novelas y frente al papel de la mujer, ¿sí? Entonces yo digo, la forma organizativa del colectivo, de la no sé cómo nombrarlo en el contexto de Afganistán, porque no es así, ¿sí? No son facciones, sino son grupos, se organizan, pues es clave para entender estos procesos. Agregando un poco a lo que decía Mauricio antes de irse, y es que evidentemente, y a la pregunta que se hacía sobre la ONU, que me quedó ahí una cosa por decir, y es que evidentemente pues la ONU no manda a los países. Esa es otra hipocresía de Occidente acá, que es que la ONU se genera a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, para empezar a revisar todo este tema de los conflictos entre los países y cómo se garantiza la vida y los derechos de las personas, ¿cierto? Y se instala esto, que esto también es promovido por estos mismos que y digo estos mismos porque es el sistema patriarcal, capitalista, ellos, hombres también, cómo ellos han consolidado este sistema hipócrita de decir defendemos los derechos humanos y creamos un organismo como la ONU que está vigilando, está pendiente, pero la ONU no es superior a nada, ¿sí? Y aunque haya una corte, no es superior, porque el Estado decide si actúa o no actúa, si acata o no acata lo que le dice la ONU, así esté adscrito. ¿Y en qué problema se puede meter? Pues en ninguno, porque tiene su autonomía como Estado, ¿cierto? Cuando le metemos el tema de la religión y de lo cultural, pues se vuelve aún más complejo, porque ¿quién determina lo que es y lo que no es válido? Y evidentemente hay unos principios que son inherentes a cada ser humano, occidentales, nos guste o no, pues son los derechos humanos, y yo siento que es lo que hay que defender, y aplaudo y saludo el ejercicio de las mujeres que se están organizando en Afganistán, porque es la única manera. Nadie va a pelear por ellas, nadie va a pelear porque las estén violando, porque las estén matando, nadie va a pelear porque les corten una mano por pintarse las uñas, nadie va a pelear por eso, porque es que nadie sabe realmente, y el sistema patriarcal no sabe qué es ser mujer y vivir en esas condiciones de desigualdad, que además de la clase, y que ya nos lo han expuesto un poco y nos lo expuso un poco Mauricio cuando nos explicó la diferencia entre sunitas y chiitas, que también se da el tema de clase allí. Además de eso, también es el tema del reconocimiento como seres humanos desconocidos por una historia cruenta y violenta. Entonces yo creo que pues la organización es fundamental. Desde el Tratado de Paz, desde el proceso de paz, la ONU le estaba haciendo un llamado a las mujeres en Afganistán para que levantaran la voz, para que participaran activamente de todos estos procesos. Y esto también generó mucho, aunque ya lo decía Mauricio, también en los 70s hubo esta posibilidad de empezarse a juntar como mujeres, pero esto también generó que las mujeres empezaran a organizarse de diferentes maneras. No tengo aquí el dato de cuántos colectivos o cuáles son los más determinantes en este momento, pero creo que pues es el ejercicio y propio de los pueblos el que puede generar transformaciones y ecos. Así llegue quien quiera, ¿no? Siempre van a haber unos intereses, entonces creo que es el propio ejercicio del pueblo el que determina esos cambios en la sociedad. Excelente, Andy, porque nos lleva a que esta coyuntura internacional debe tener algún tipo de aterrizaje nacional, por supuesto, mucho más propositivo y menos extremista de lo que plantean algunos medios de comunicación
que hace unas comparaciones absurdas entre una situación y otra, pero hoy nos has llevado a un tema muy interesante y es como también lo que sucede invita a replantear nuestras prácticas también, de mirar cómo el tema, insisto de nuevo, no es parte de una cultura que vemos con asombro de algo que está sucediendo, sino que es también algo que transita por nuestras mismas prácticas y que en ocasiones tal vez pueden ser mucho más lesivas porque son más implícitas que de pronto estas tan explícitas que se regulan a través de las famosas 29 prohibiciones. Quisiera para cerrar leer los comentarios de algunos de nuestros espectadores, de nuestras espectadoras que estuvieron ahí hoy muy activas en el chat. Cami León dice que el tema de conversación, si no estoy mal, es la hipocresía de Occidente juzgar algunos actos que validar otros, que también son agresiones, es decir, estas acciones están mal, pero las que yo cometo están normalizadas y son válidas, no quiere decir que esto quite peso a la situación, es más una situación de reflexión. Lina Parra nos recomienda para el contexto de los procesos de Oriente de una manera más dinámica y personal, la novela gráfica autobiográfica Persépolis, de Marjan, perdónenme mi mala pronunciación, Satrapi, historietista, pintora, directora franco-iraní. Juan Diego Rodríguez, que también estuvo muy activo en el debate, dice que lo que dijeron por ahí, Estados Unidos porque tiene que poner más muertos por una guerra que no es de ellos. Tadeo Moncada nos dice, es que se han invertido demasiados recursos y demasiada intervención internacional, trataron de dejar que ellos asumieran su propio gobierno y no pudieron. Bueno, o sea, estuvo bien movido. Nos saluda nuestra amiga ya invitada a esta clase abierta, Mabel López, quien dice que gracias por este espacio que motiva a la reflexión. Y una sección, porque la clase de eso se trata, de decir que aprendimos, ¿no? Entonces, aquí con el apoyo de nuestra investigadora y coproductora de esta clase abierta, Valentina Romero, pues presentamos la síntesis de clase abierta, las ideas que nos deja hoy este trabajo. Entonces, el primero, los errores de Occidente. Hay que leer la realidad de Oriente desde una perspectiva occidental, leer la realidad de Oriente desde una perspectiva occidental hace que no se entienda de manera estructural lo que pasa en Afganistán a nivel sociopolítico y religioso. Muy bien, la segunda idea que nos deja la clase abierta es que entre Estados Unidos y Afganistán hay una relación bélica compleja, histórica, que involucra geopolítica, poder, malas alianzas y diferentes actores del sistema internacional. Estatizar y democratizar Afganistán fue un objetivo fallido. La tercera idea que nos deja nuestra clase abierta, la hipocresía de Occidente en la vulneración de derechos. En todas las culturas se normaliza el maltrato a la mujer y la vulneración de distintos derechos. En Occidente se reconoce y rechaza estos actos, en Oriente si se reconoce y rechazan estos actos. En Oriente se ha ignorado su responsabilidad en la protección de todas y todos en sus territorios. Y la cuarta idea que nos deja la clase abierta es, ¿y qué pasó con la ONU? Naciones Unidas no está por encima de los estados y sí es necesaria la intervención de diferentes garantes que intervengan de manera estratégica en nombre de un punto en el que han coincidido nuestros dos invitados, la dignidad humana, que esa no tiene ningún tema de diferenciación y debería ser absolutamente igualitaria y equitativa. Ese es el balance de nuestra clase abierta. Angeli, pues muchas gracias de verdad por esta reflexión que nos has dado, una reflexión también sobre nuestras prácticas ancestrales, sobre nuestras prácticas cotidianas, que nos invita a mirar que lo que sucede en Afganistán debe ser una reflexión para el mundo y que ojalá hoy con esta globalización también tengamos procesos también globales de concientización. No, muchas gracias, profesor Jaime, y muchas gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, porque finalmente esta clase abierta, esta aula virtual para todas las personas, pues es vital y es de suma importancia, porque nosotros vemos un poco de noticias, información, nos bombardean descontextualizada, sin información, sin nada, y por eso nosotros defendemos a veces los mismos discursos que nos dicen los medios de comunicación convencionales, y me parece maravilloso, profe, aplaudo el espacio.
espacio y pues también a las personas que estuvieron muy conectadas. Una claridad y chiquitica que de pronto en reacción se nos fue, y es que no es que Occidente sí reconozca y rechace las violaciones a los derechos humanos. Occidente sí las reconoce y las rechaza a través de sus organismos convencionales, pero Occidente también las comete, y las comete con un descaro mayor porque es el más visible. Entonces, para que eso quede muy claro, porque esa es la hipocresía de Occidente finalmente, ¿no? Y que todos vivimos felices, pero en Occidente de alguna manera, pero nos comemos ese cuento y finalmente hay muchas cosas alrededor que se tejen. Muchas gracias, profe. No, Y muchas bueno, nada. gracias a ti. Las personas estuvieron muy conectadas hoy, muy juiciosas. Es un tema bastante sensible. Esperamos que nos sigan acompañando en la clase abierta. Como lo he dicho en cada cierre, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar cada vez más los recursos técnicos de este espacio. Se viene una sorpresa para todas y todos, y es que va a ir creciendo este escenario para que se arme una comunidad de debate argumentado, debate razonado, que tengamos esa capacidad de discutir de otros temas desde la academia, desde el aula de clase, que son los lugares donde se construye ciudadanía, o se potencia más bien esa práctica de la ciudadanía. Hasta pronto, muchas gracias, Angeli, y nos vemos la próxima semana en una nueva clase abierta. Hasta luego, feliz noche.